Hola jóvenes, en este momento vamos para la última entrega de la guía de artística. Hasta el momento lo que hemos realizado son prácticas de dibujo, ya varias de ellas las he ido colocando en el grupo de Facebook de la institución. Lo primero que hicimos, como les decía, pues fueron netamente prácticas de dibujo. La tercera entrega fue un trabajo de consulta sobre historia del arte. Vamos a recapitular un poco la Edad Media, por ejemplo, también conocida como el oscurantismo, donde hubo muy poco desarrollo en la parte de arte, exceptuando a finales de la Edad Media, cuando aparecen artistas como el Bosco o Peter Bruegel el Viejo, que son artistas muy adelantados para su época y que incluso hoy en día son fundamentales para el arte moderno. Luego aparece el Renacimiento, en que el arte pasa de ser teocentrista, es decir, centrado Dios como el eje o centro del universo, y pasa a ser antropocentrista, es decir, ya el hombre empieza a tomar el protagonismo, aun cuanto también sigue habiendo obras de carácter religioso, ya que pues en gran medida eran los que principalmente contrataban a los artistas. Pues también había mucha obra relacionada con la nobleza, etcétera, pero pues digamos que ya había un mayor estudio en la parte de anatomía. Aparecen genios de la historia del arte como Leonardo da Vinci, o bueno, voy a mencionar la formulita de las tortugas ninja que, pues, que en la cual le hacen homenaje a cuatro artistas clave del Renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Bonarotti, Donatello y Rafael Sanzio. Ya luego aparece el manierismo basado en el Renacimiento, especialmente pues en el artista Miguel Ángel Bonarotti y particularmente en su obra La Creación, ¿no? Que hace parte de la decoración de la Capilla Sixtina en Roma, y pues las figuras quedan ligeramente largadas, ¿no? Es una obra muy conocida. Y eso inspiró pues a los manieristas. Manierismo significa a la manera de, en este caso de Miguel Ángel Bonarotti, y pues entonces las figuras son ligeramente alargadas y pues adquieren un carácter como más místico. Artistas como el Greco o Tintoretto pues eran grandes genios en esa parte. Pero también estaba por ejemplo Arcimboldo, Giuseppe Arcimboldo, que hacía por ejemplo retratos con frutas, legumbres o diferentes objetos, y pues en gran medida se adelantó muchísimos siglos al dadaísmo, al surrealismo y a otras manifestaciones del arte moderno. Ya luego viene el barroco, periodo en el cual la pintura adquiere unas características muy especiales. Aparece la técnica del claroscuro o tenebrismo, en la cual hay muy pocos focos de luz y una gran penumbra, y eso le da gran dramatismo, un gran realismo también a las obras. Ya por ejemplo se tocan temáticas más relacionadas de pronto con ambientes de taberna, como en el caso de Caravaggio, que aun cuanto las representaciones son básicamente religiosas, a la vez se ven muy del común. Y aparecen por ejemplo Diego Velázquez con su gran obra Las Meninas, o aparece Rembrandt, también gran exponente del barroco. El barroco también se caracteriza por la gran saturación en los detalles. Cuando ustedes ven por ejemplo una catedral por dentro, ¿no? Y que está llena de adornos, ¿no? Detallitos, ese tipo de decoración, a ese tipo de decoración se le llama barroca, ¿sí? Por la cantidad de detalles que tiene. También está por ejemplo Murillo de España, que él por ejemplo ya empieza a pintar otras temáticas no tan relacionadas por ejemplo con la nobleza o con la iglesia, sino ya por ejemplo como les decía, con la gente del común. Aparecen por ejemplo representaciones de niños de la calle que antes no se hacían, de personas en actividades más cotidianas, ¿no? Luego aparece el rococó, periodo en el cual se basan en el barroco de una manera muy alegre, y pues especialmente pues las temáticas tratan sobre todo las pinturas, por ejemplo, como en el caso de Fragonard, que era uno de los grandes artistas del rococó y que pintaba por ejemplo jóvenes de la nobleza en diferentes actividades lúdicas, ¿no? Pasándola bien, montando columpio, jugando a la gallinita ciega, etcétera, el beso robado, ¿no? Y pues a nivel de decoración, por ejemplo, a nivel de decoración de interiores, lo que son el rococó se caracteriza mucho por el glamour, por el lujo, la saturación precisamente de todos estos elementos, precisamente de lo despampanante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven películas o series
en las cuales aparecen esos grandes bailes de salón, ¿no? Esas películas de época en la que los hombres utilizan esos peluquines blancos con rulos, ¿no? Y las mujeres se pintaban un lunarcito, ¿no? Y esa es estética del rococó propiamente. Y pues a nivel de decoración, pues el glamour y el lujo se veía muchísimo. Por ejemplo, los muebles Luis XV, que son pues un gran artículo a nivel de decoración de interiores, pues ese estilo proviene de esa época. Pero ya luego el pueblo se cansó de lo que eran, por ejemplo, los abusos del poder y aparece, por ejemplo, en Francia la Revolución Francesa, y esto hace que termine el rococó y entonces aparecen otros movimientos, como por ejemplo el romanticismo, que tiene en el movimiento en el cual, por ejemplo, hay una obra haciendo alusión a lo de la Revolución Francesa. El nombre de romanticismo no necesariamente tiene que ver especialmente con el amor, sino con todas las emociones humanas, pero representadas de una manera muy realista. Por ejemplo, hay una obra que se llama La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, que es una obra muy importante del romanticismo, y aparece una mujer con el torso semidesnudo, empuñando la bandera de Francia, y detrás aparecen unas personas, ¿no? Del pueblo en plena revolución. Esa mujer, en cuanto se ve muy realista, representa a la libertad. Entonces eso también es algo pues muy característico del romanticismo, y que a la vez va en contra de los neoclasicistas, que son muy contemporáneos, ya que el neoclasicismo, que es un periodo donde hay digamos un gran desarrollo intelectual, hay personas que consideran que la estética más importante, la mejor estética de toda la historia del arte, es la época grecorromana, y y hacen obras pues relacionadas con ello, ¿no? Con la mitología griega, etcétera. Y pues por ejemplo algo que conservamos hoy en día del periodo del neoclasicismo es esa estética de los edificios gubernamentales. Es esa estética de varios edificios gubernamentales, se basan como en la Acrópolis griega, y pues utilizan esas columnas, capiteles, y esa decoración se utiliza, como les decía, a nivel de instituciones gubernamentales o que tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, el Congreso de la República en Bogotá tiene una estética neoclasicista, o la Casa Blanca en Washington también tiene una estética neoclasicista, etc. Entonces, pues es algo que conservamos hoy en día de ello. A nivel del realismo, pues como su nombre lo indica, pues tratan de llegar un poco más a esa cercanía con las costumbres, con las tradiciones de las personas. Pero pues ya luego aparece la fotografía, ¿no? A mediados de 1800, y pues eso hace que muchos artistas pues digan, bueno, ya sí, pues se puede tomar una fotografía, pues más bien entonces hagamos algo que no sea fácil de captar mediante una fotografía, y entonces ya ahí empezó a desarrollarse lo que es el arte moderno. Por ahí también tenemos el simbolismo, en el cual aparecen artistas que le dan mucho poder al género femenino. Normalmente aparece el hombre como doblegado ante la majestuosidad del poder de la mujer, pues algo muy característico, además de que tiene pues elementos muy místicos a veces y todo esto, ¿no? Pero eso es algo también que se da mucho en el simbolismo. También está, por ejemplo, el estilo simbolista de Goya, que Goya tiene también una parte, un periodo más hacia el romanticismo, y luego tiene otro más hacia el simbolismo, en el cual plasma pesadillas e imágenes fuertes, crudas, que representan como la violencia y la guerra civil que se vivía en esa época en España. Y pues el último tema era el Art Nouveau o modernismo, en el cual la mujer sigue siendo el eje central de la composición, ambientada incluso con flores o plantas, pero el dibujo, la estética es mucho más es mucho más limpia, es mucho más pulcra, ¿no? Casi como hecha como hoy en día, como a nivel vectorial con un computador, ¿no? Se ve muy estilo logosímbolo casi, pero pues con mucho detalle, y pues empieza ahí pues, como les decía, a cambiarse un poco la manera de ver la realidad, y ya después aparece el arte moderno. Entonces, bueno, eso es por ahora, esos son los temas. La idea es que para la práctica final ustedes escojan 5 obras de periodo, pueden ser de periodos distintos o del mismo periodo algunas, no hay problema, y que representemos mediante fotografías esas 5 obras. Entonces, por ejemplo, digamos yo puedo tomar una obra, por ejemplo, el barroco,
y entonces, por ejemplo, una obra por ejemplo, de Caravaggio, ¿no? O Rembrandt, etcétera, y ambiento de tal manera que se vea como la obra. Estoy seguro que han visto muchos de esos retos que ha habido en cuarentena en que aparece, en que pues se busca mediante fotografía representar obras de arte, ¿no? Entonces es básicamente lo que vamos a hacer. La idea es que tengamos muy en cuenta la iluminación, los detalles y todo para que la fotografía se vea muy basada en la obra. Entonces pues serían 5 obras y pues en este caso ya para la entrega ustedes directamente la van a colocar en el grupo de Facebook, ¿sí? Ustedes miren miren la manera como he venido organizando los trabajos de ustedes. Por ejemplo, la última dice prácticas de dibujo. Esta va a decir práctica de historia del arte, ¿sí? El nombre del estudiante, el grado y pues las fotografías. No importa si alguien termina antes y publica y yo después sigo colocando, por ejemplo, trabajos de dibujo, no importa, porque pues igual está el título, entonces va a decir práctica de y tal cosa. ¿Listo? Bueno, jóvenes, cualquier inquietud que tengan me la pueden hacer saber. Éxitos con esta actividad. Cualquier inquietud me la pueden consultar cuando quieran. Chao, chao.